La mujer entró caminando sola a las 3 de la madrugada. Tenía ambas palmas destrozadas, como si hubiera arañado cemento durante horas. No gritaba. No lloraba. Solo me miró y dijo, no sé cómo llegué aquí. Llevo 11 años en urgencias. He visto de todo. Sobredosis, accidentes laborales, violencia doméstica mal disfrazada como caídas. Trabajo turnos nocturnos en un hospital provincial donde la mitad de los pacientes llegan sin seguro y la otra mitad sin esperanza. Aprendes a leer el cansancio en los ojos de la gente. Aprendes a distinguir cuando alguien miente. Pero aquella noche, cuando lavé sus heridas y le pregunté qué había pasado, su confusión era genuina. Total. Absoluta. Estaba durmiendo, me dijo mientras le retiraba astillas de concreto de la piel. Escuché que alguien me llamaba. Mi nombre. Desde la calle. Claro, como si estuviera junto a mi ventana. Le apliqué anestesia local. Ella apenas se inmutó. ¿Salió a ver quién era?, pregunté. No lo recuerdo. Lo siguiente que supe es que estaba aquí, frente a la entrada del hospital. Caminando descalza. Su madre llegó 20 minutos después. Una mujer mayor, de manos temblorosas y voz firme. Cuando le expliqué las lesiones, palideció. No preguntó cómo había ocurrido. Solo apretó los labios y dijo algo que en ese momento me pareció supersticioso, irrelevante. Le dije 1000 veces que no respondiera si la llamaban de noche. Firmé el alta 3 horas después. Hipótesis: sonambulismo agravado por estrés. Posible episodio disociativo. Recomendé evaluación psiquiátrica. Ella nunca volvió. Pero otros sí. 2 semanas después, un hombre de unos 40 años. Laceraciones profundas en los pies. Sin zapatos. Había caminado casi 6 kilómetros desde su casa hasta el hospital. Tampoco recordaba salir. Solo la voz. Alguien que lo llamaba desde el patio trasero. Su esposa, sentada en la sala de espera, repitió las mismas palabras que la madre anterior, le advertí que no respondiera. Luego vino un adolescente. Después, una anciana. Todos con heridas en manos o pies. Todos llegaban caminando solos, en plena madrugada. Todos habían escuchado sus nombres. Ninguno recordaba haber salido de casa. Empecé a tomar notas fuera del sistema. No en las historias clínicas oficiales. Solo para mí. Buscaba patrones. Sustancias en sangre, medicación compartida, exposición ambiental. Nada. Los análisis toxicológicos salían limpios. No había conexión geográfica clara. No compartían médicos, farmacias ni empleadores. Pero las familias. Todas repetían la advertencia. Como un eco cultural que yo nunca había escuchado antes en 11 años trabajando aquí. Busqué en internet referencias locales. Encontré un par de hilos antiguos en foros regionales. Gente mayor hablando de costumbres del pueblo. Si alguien te llama por tu nombre de noche y no ves a nadie, no respondas. No salgas. No abras la puerta. Siempre formulado como consejo de abuelas. Nunca explicado. Nunca justificado. Le pregunté a Estela, la enfermera de turno más antigua del hospital. Tiene 62 años. Nació aquí. Es una tontería vieja, me dijo mientras preparaba suero. Mi abuela lo repetía. Decía que en el pueblo había cosas que llamaban a la gente. Para llevarlos. Pero son cuentos, doctor. Historias para asustar niños. ¿Llevarlos a dónde? Se quedó callada. Luego encogió los hombros. No lo sé. Nadie lo sabe. Los que salían no volvían a contar nada útil. Intenté racionalizar. Quizás se trataba de un fenómeno de histeria colectiva. Algún contaminante en el agua que provocaba episodios disociativos nocturnos. Tal vez una frecuencia sonora, algo industrial que generaba alucinaciones auditivas. Propuse un estudio epidemiológico al jefe de servicio. Me miró como si estuviera agotado. Y quizá lo estaba. Doctor, usted trabaja demasiado. Debería tomarse unos días. No me tomé nada. Seguí registrando casos. 9 en total a lo largo de 2 meses. Todos nocturnos. Todos con heridas compatibles con caminatas prolongadas sobre superficies ásperas. Todos sin memoria del trayecto. Hasta que llegó Marcos. Marcos era técnico de rayos. Trabajaba en el mismo hospital. Lo conocía desde hacía años. Hombre callado, metódico, sin antecedentes psiquiátricos.
Esa noche entró tambaleándose por urgencias, apoyado en la pared. Tenía los pies sangrando. Los calcetines destrozados. Estaba pálido, sudando. Me vio y algo en su expresión me heló. Doctor, se escuché mi nombre. Lo senté. Le revisé las constantes. Taquicardia moderada. Presión arterial elevada. Pupilas reactivas. Todo normal salvo las lesiones. ¿Dónde estabas?, pregunté. En mi casa. Dormido. Alguien me llamó desde afuera. Sonaba como mi hermano. Pero mi hermano murió hace 3 años. Le limpié los pies en silencio. Marcos temblaba. Salí sin darme cuenta. Caminé. No sé cuánto. Cuando desperté, estaba frente al hospital. Como si algo me hubiera traído hasta aquí. ¿Por qué hasta aquí?, susurré. Marcos me miró fijamente. No lo sé. Pero siento que no debía haber respondido. Lo dejé internado esa noche. Observación. A la mañana siguiente, cuando fui a verlo, la cama estaba vacía. Estela me dijo que se había ido solo, caminando, antes del amanecer. Sin firmar el alta. Sin avisar. No volvió a trabajar. Llamé a su celular durante días. Nunca contestó. Hace 3 noches, mientras terminaba un turno, escuché algo. Mi nombre. Claro. Nítido. Desde el estacionamiento vacío del hospital. Eran las 4 de la madrugada. No había nadie afuera. Lo verifiqué por las cámaras de seguridad. No salí. Pero ahora, cada noche, cuando termino mi guardia, reviso mis manos antes de irme. Mis pies. Busco tierra bajo las uñas. Reviso mis zapatos. Porque hay algo que ninguno de los pacientes me dijo y que descubrí revisando mis notas. Todos llegaron caminando al hospital. Ninguno recordaba el camino. Pero todos llegaron exactamente aquí. Como si este lugar fuera el destino. No el refugio. Y anoche, mientras cerraba la historia clínica de un nuevo caso, Estela se acercó y me puso una mano en el hombro. Doctor, susurró. Si alguna vez escucha su nombre de madrugada, no responda. Asentí. Pero ya no estoy seguro de que eso sea suficiente. Porque esta madrugada, al salir del hospital, vi algo en el estacionamiento. Huellas descalzas. Frescas. Marcadas en el polvo del asfalto. Llegaban hasta la puerta de urgencias. Y luego se desvanecían. La placa mostraba un tórax normal. Pulmones claros, costillas simétricas, corazón en proporción adecuada. Pero había algo más. Una sombra. No dentro del cuerpo. Detrás. Como si algo hubiera estado de pie junto al paciente durante la exposición. Revisé los parámetros. Kilovoltaje correcto. Miliamperaje estándar. Tiempo de exposición exacto. No había motivo técnico para esa mancha difusa con forma casi humana al borde del encuadre. Trabajo como técnico de rayos X en el turno nocturno del Hospital General desde hace 6 años. Entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, el área de urgencias se convierte en un lugar distinto. Las luces fluorescentes zumban más fuerte. Los pasillos suenan huecos. La gente que llega está asustada, adolorida, a veces violenta. Yo me encierro en mi sala de radiología, opero el equipo, revelo placas, archivo estudios. Es trabajo técnico. Preciso. Predecible. Hasta aquella noche. El paciente era un hombre de mediana edad. Traumatismo torácico menor tras una caída. Protocolo estándar. Lo posicioné, ajusté el haz, tomé la imagen desde la cabina blindada. Todo normal. Pero cuando la placa apareció en pantalla, vi la sombra. Difusa. Vertical. Aproximadamente del tamaño de una persona adulta. Repetí el estudio. Misma posición. Mismos parámetros. La segunda placa salió limpia. Archivé la primera como artefacto técnico. Error de calibración, quizá. Interferencia electromagnética. Sucede. No es común, pero sucede. Le di el alta al paciente 20 minutos después. Nunca supe su nombre completo. Solo el número de historia clínica. 3 días después, revisando el sistema, vi que había vuelto. Ingreso por paro respiratorio. Falleció en terapia intensiva. Causa, neumonía fulminante de origen desconocido.
Pulmones previamente sanos. Coincidencia. Eso me dije. Pero 2 semanas después apareció otra sombra. Esta vez en una radiografía de cráneo. Paciente joven, accidente de tránsito leve. La imagen mostraba el cráneo sin fracturas, pero al fondo, casi imperceptible, una silueta borrosa. Como si alguien hubiera estado parado detrás de la camilla durante la toma. Revisé las grabaciones de seguridad de la sala. Nadie había entrado salvo el paciente y yo. La puerta estaba cerrada durante la exposición. Siempre lo está. Es protocolo de seguridad radiológica. Repetí el estudio. La segunda placa salió normal. El paciente fue dado de alta esa misma noche. 2 días después ingresó nuevamente. Hemorragia cerebral espontánea. Sin antecedentes. Sin explicación clara. Murió en cirugía. Empecé a tomar notas. Fuera del sistema. En un cuaderno personal que guardaba en mi casillero. Fecha. Hora. Tipo de estudio. Presencia de sombra. Seguimiento del paciente. En un mes registré 7 casos. Todos nocturnos. Todos con esa marca difusa e inexplicable en la primera toma. Todos con segunda placa limpia. Y todos los pacientes regresaron al hospital días después con complicaciones graves. 4 murieron. Los otros 3 quedaron internados en estado crítico. Le mostré las imágenes a Romina, la técnica del turno tarde. Ella frunció el ceño. Parece sobreexposición localizada, dijo. O reflejo en el chasis. ¿Revisaste el equipo? 3 veces. Todo está calibrado. Entonces es el revelador digital. A veces el software genera artefactos si hay un virus o corrupción de datos. Ya lo pensé. Hice un diagnóstico completo. El sistema está limpio. Romina me miró con algo parecido a la incomodidad. Marcos, hay historias sobre esta sala. ¿Qué tipo de historias? Cosas que dice el personal antiguo. Que algunas salas guardan ecos. Que ciertos espacios en el hospital registran cosas que ya pasaron. O que van a pasar. Eso no tiene sentido. Lo sé. Pero yo no trabajaría sola aquí de noche. Ella trabajaba hasta las 10. Yo empezaba a las 10. Nunca había pensado en eso antes. Esa misma semana, rebuscando en el archivo físico del sótano, encontré placas antiguas. Radiografías en acetato de hace 15, 20 años. Pacientes muertos o dados de alta hace décadas. Revisé cientos. Y las encontré. Sombras. Siluetas borrosas. Siempre al fondo. Siempre en estudios nocturnos. Siempre con el mismo patrón, primera toma con anomalía, segunda toma limpia. Busqué los registros de esos pacientes en el sistema informático viejo. La mayoría había fallecido poco después del estudio. Causas variadas. Insuficiencia cardíaca. Sepsis. Accidentes cerebrovasculares. Nada que vinculara los casos entre sí. Excepto la placa. Hablé con el doctor Peralta, jefe de diagnóstico por imágenes. Un hombre de casi 60 años, riguroso, poco dado a conversaciones informales. Le mostré 3 ejemplos. Él los estudió en silencio. Son artefactos, dijo finalmente. Problemas técnicos. Nada más. Pero aparecen solo de noche. Y solo en primeras tomas. Entonces es un problema de calibración que se corrige automáticamente. O interferencia ambiental. Tal vez el equipo de limpieza usa algo que afecta a los sensores. He verificado todo eso. Me miró con cansancio. Marcos, trabajas solo 12 horas seguidas en un sótano iluminado con luz artificial. Es normal que empieces a ver patrones donde no los hay. Tómate unos días. No me tomé nada. Esa noche, durante una guardia particularmente tranquila, decidí hacer una prueba. Tomé una placa sin paciente. Solo la camilla vacía. Programé el equipo como si fuera un estudio de tórax estándar. Me encerré en la cabina blindada. Disparé. La imagen apareció en pantalla. Camilla vacía. Sala vacía. Y la sombra. Clara. Definida. De pie junto a la camilla. Como si alguien hubiera estado ahí durante la exposición. Pero yo estaba solo. Había cerrado la puerta con llave. Nadie podía haber entrado. Sentí el pulso acelerarse. Repetí el estudio. La segunda placa salió completamente limpia.
Guardé ambas imágenes en una memoria USB. Las imprimí. Las escondí en mi casillero. Al día siguiente revisé el registro del sistema. La placa sin paciente no aparecía. Como si nunca la hubiera tomado. Pero yo tenía la copia impresa. La tengo todavía. 2 noches después atendí un caso de rutina. Fractura de muñeca. Paciente consciente, estable. Tomé la placa. Revisé la imagen. Ahí estaba otra vez. La sombra. Siempre la misma posición. Siempre la misma forma. Pero esta vez noté algo más. En la esquina inferior derecha de la imagen, donde el sistema imprime automáticamente los datos técnicos, aparecía un número de identificación que no reconocí. No era el del paciente. No correspondía a ningún código de historia clínica. Era mi número de empleado. Revisé el registro. Efectivamente. El sistema había asignado mi número de identificación como si yo fuera el paciente. No el técnico. El paciente. Repetí el estudio. La segunda placa salió normal. Con el número correcto del paciente real. Esa noche no pude dormir. Revisé todas las placas anteriores con sombras. Busqué el dato en los metadatos técnicos. En ninguna aparecía mi número. Excepto en aquella. Hace 4 días empecé a sentirme mal. Fatiga. Mareos ocasionales. Nada grave. Nada diagnosticable. Fui al médico. Me hicieron análisis. Todo normal. Pero anoche, revisando el sistema antes de salir, encontré un estudio agendado para hoy a las 3 de la madrugada. Un estudio de tórax. Sin nombre de paciente. Solo un número de identificación. El mío. Nadie más tiene acceso a mi cuenta para agendar estudios. Yo no lo hice. No hay registro de quién lo programó. Son las 2:45 de la madrugada. Estoy solo en la sala de rayos. El equipo está encendido. La camilla está vacía. En 10 minutos debería posicionarme yo mismo. Tomarme la placa. Cumplir con el protocolo que alguien, o algo, ha registrado en el sistema. No sé si debería hacerlo. Pero tengo miedo de lo que aparecerá si no lo hago. Y más miedo aún de lo que mostrará la imagen si lo hago. Lo trasladé yo mismo desde urgencias hasta radiología. Hombre de unos 50 años. Consciente. Orientado. Me dio las gracias cuando lo dejé en la camilla. 2 horas después, cuando fui a buscarlo, el técnico de rayos me miró confundido. ¿Qué paciente? El de la camilla 3. Traumatismo torácico. Aquí no hay nadie registrado con ese diagnóstico. Revisamos el sistema juntos. No había orden de estudio. No había historia clínica abierta. No había ingreso a urgencias en las últimas 6 horas que coincidiera con la descripción. Pero yo lo había trasladado. Recordaba su voz. Recordaba el peso de la camilla. Recordaba haber firmado la hoja de movimiento interno. Cuando volví a urgencias, la doctora de guardia negó haberlo visto. No ingresó ningún traumatismo torácico esta noche. Yo mismo lo llevé. Entonces revisa tu hoja de ruta. A ver qué dice. La revisé. No había registro. Como si ese traslado nunca hubiera ocurrido. Me llamo Daniel. Trabajo como camillero en el Hospital General hace 9 años. Turno nocturno. 22 a 6. Mi trabajo consiste en trasladar pacientes entre áreas, mover equipos, ayudar en emergencias. Es trabajo físico, repetitivo, mal pagado. Pero conoces el hospital de noche. Sus silencios. Sus rutinas. Aprendes a moverte en la penumbra sin molestar a nadie. También aprendes que la burocracia hospitalaria es caótica. Órdenes que se pierden. Registros que no coinciden. Pacientes mal fichados. Doctores que olvidan cargar datos al sistema. Es normal. Parte del caos nocturno. Por eso no le di mayor importancia al primer caso. Pero cuando pasó por segunda vez, empecé a prestar atención. Fue 3 semanas después. Otra madrugada. Otra orden verbal de una enfermera. Trasladar un paciente desde observación hasta tomografía. Mujer joven. Dolor abdominal agudo. La llevé. La dejé en la sala de espera del tomógrafo. Firmé la planilla de movimiento interno que siempre cargo conmigo.
Cuando volví 2 horas después para recogerla, no estaba. Le pregunté al técnico. Aquí no vino nadie con ese cuadro. Revisé mi planilla. El registro que había firmado ya no estaba. La línea correspondiente a ese traslado estaba en blanco. Como si nunca hubiera escrito nada. Volví a observación. La enfermera que me había dado la orden no recordaba haberme pedido ningún traslado esa noche. Estás confundido, Daniel. Has trabajado demasiado. Pero yo sabía lo que había visto. Lo que había hecho. Empecé a tomar notas. Fuera del sistema. En un cuaderno que guardaba en mi mochila. Fecha. Hora exacta. Descripción del paciente. Área de origen. Destino. Cada vez que trasladaba a alguien, lo anotaba. Incluso los casos rutinarios. En 2 meses identifiqué 4 casos más. Siempre entre las 3 y las 4 de la madrugada. Siempre pacientes que luego desaparecían del registro. Siempre con el mismo patrón, orden verbal de personal que después no recordaba haberla dado, traslado completado, paciente que se esfumaba del sistema horas después. Revisé las planillas de movimiento físicas del archivo administrativo. Las hojas que yo mismo había firmado. En los casos problemáticos, las firmas estaban ahí. Pero los datos del paciente habían sido borrados. No tachados. Borrados limpiamente. Como si alguien hubiera usado corrector líquido con precisión quirúrgica. Le pregunté a Miriam, la administrativa del turno noche. Ella lleva 15 años en el hospital. Conoce cada rincón del sistema. ¿Has notado pacientes que desaparecen del registro? Me miró con cautela. A veces pasa. Errores de carga. Duplicados que se eliminan. Ingresos fantasma por problemas del servidor. ¿Ingresos fantasma? Así les decimos. El sistema registra un movimiento, pero no hay paciente real asociado. Es un bug informático. Pasa sobre todo en la madrugada, cuando el servidor hace respaldo automático. ¿Y las planillas físicas? ¿También se borran solas? Miriam desvió la mirada. Eso no lo sé. Pero había algo más en su tono. Algo que no estaba diciendo. ¿Qué es lo que no me estás contando? Suspiró. Hay rumores. Entre el personal antiguo. Dicen que algunos turnos están marcados. Que ciertos horarios registran cosas que no deberían pasar. Traslados que no existen. Pacientes que nadie vio entrar ni salir. Hay gente que pide cambio de turno para no estar aquí entre las 3 y las 4. ¿Por qué? Porque dicen que es cuando el hospital se lleva a los que ya están señalados. No le creí. No completamente. Pero empecé a revisar los archivos de mortalidad del último año. Acceso restringido, pero Miriam me ayudó. Buscamos muertes ocurridas en horario nocturno sin causa médica claramente establecida. Fallos multiorgánicos súbitos. Paros cardíacos en pacientes jóvenes sin antecedentes. Complicaciones inexplicables. Encontramos 18 casos. Todos habían sido trasladados en algún momento de su internación. Revisé mis notas. 5 de esos pacientes coincidían con los traslados fantasma que yo había registrado. Los había llevado personalmente días antes de su muerte. Todos entre las 3 y las 4 de la madrugada. Todos desaparecidos del sistema después del traslado. Le mostré los datos a Miriam. Palideció. Daniel, déjalo. No sigas buscando. ¿Por qué? Porque hay cosas que es mejor no saber. Este hospital tiene más de 70 años. Han pasado cosas. Errores. Encubrimientos. Gente que prefiere que ciertos registros no existan. Si sigues preguntando, vas a encontrar problemas. ¿Qué tipo de problemas? No me respondió. Esa misma semana revisé el patrón horario con más detalle. No era aleatorio. Los traslados fantasma ocurrían siempre exactamente a las 3:17 de la madrugada. Minuto exacto. En distintos días. Distintos meses. Pero siempre a esa hora precisa. Busqué en los archivos históricos del hospital. Encontré una nota interna de hace 22 años. Un memorándum dirigido al jefe de mantenimiento. Solicitaba revisión urgente del sistema eléctrico del ala sur porque se han reportado apagones recurrentes a las 3:17 que coinciden con incidentes no registrados en observación. No había más detalles. Ni seguimiento. Ni resolución documentada. Hace 2 noches me tocó guardia completa. Sin descanso.
Solo en el turno. La urgencia estaba tranquila. Apenas 3 pacientes en observación. Pasé la mayor parte de la noche reorganizando equipos en el depósito. A las 3:10 de la madrugada, la enfermera de piso me llamó por radio. Daniel, necesito que traslades a un paciente de observación a radiología. ¿Cuál es el número de cama? Cama 7. Varón adulto. Dolor torácico. Fui. La cama 7 estaba ocupada. Hombre de mediana edad. Consciente. Respiración regular. Lo ayudé a pasar a la camilla de traslado. Firmé la planilla. Miré el reloj. 3:16. El trayecto hasta radiología dura aproximadamente 2 minutos. Empujé la camilla por el pasillo vacío. Las luces parpadearon brevemente. El zumbido del edificio cambió de tono. Como si algo se hubiera apagado y vuelto a encender en un segundo. Miré al paciente. Seguía ahí. Inmóvil. Respirando. Llegué a radiología. 3:18. El técnico no estaba. La sala estaba a oscuras. Toqué la puerta de la cabina. Nadie respondió. Revisé mi radio. Sin señal. Volví al pasillo. Las luces seguían encendidas, pero el silencio era absoluto. Como si el hospital entero estuviera vacío. Miré la camilla. El paciente ya no estaba. Revisé el pasillo. Las puertas. Las salas cercanas. Nada. Nadie. Volví corriendo a urgencias. La enfermera estaba en su estación, escribiendo. ¿Dónde está el paciente de la cama 7? Me miró confundida. ¿Cuál paciente? El que me pediste trasladar hace 5 minutos. Yo no te pedí nada, Daniel. Revisé mi planilla. La línea que había firmado estaba en blanco. Revisé el sistema. No había paciente en cama 7. No había orden de traslado. No había registro de ingreso. Pero en mi reloj, marcaban las 3:20. Y en el pasillo de radiología, cuando volví a revisar horas después con luz natural, encontré algo. Una huella. Una sola. En el piso recién trapeado. Descalza. Orientada hacia la sala de máquinas del sótano. Donde nadie debería estar a esa hora. Donde nunca bajan pacientes. Pedí cambio de turno. Me lo negaron. Falta de personal. Volveré esta noche. Son las 22 horas. Acabo de entrar. Faltan 5 horas y 17 minutos. Y no sé si quiero estar aquí cuando llegue ese momento.